La vivienda como recurso de adaptación. Están las personas y está el medio. Y de alguna forma la vivienda entonces es como un intermediario entre su propia realidad y lo que sucede afuera. Y en ese sentido lo que más me ha servido para entender a lo largo de todos los proyectos que me ha tocado acompañar en América Latina, Asia y África fundamentalmente, es como esta membrana que es la vivienda va permitiendo que hayan elementos que salen, otros que entran, otros que se retienen y otros que se rechazan. Y entonces esa porosidad de la membrana habitacional, que es la envolvente que hace la parte física de la vivienda, es importante entenderla y condicionarla según las características biológicas, de edad. Una señora de mayor edad va a tener más frío, va a necesitar más cerrada su casa que una persona más joven. Culturalmente hay cosas que se muestran en algunas culturas y en otras se esconden, en fin. Hay un diálogo y una permanente transacción entre lo que entra y lo que sale. Y ahí tenemos desde este caso que me topé en Nepal, ¿no es cierto? Una persona que tiene cero envolvente, cero más allá de una pequeña frazada para poder dormir un poco mejor. El caso de Dharavi, donde se acumulan desechos para construir esa membrana, abrirla, cerrarla según los momentos. Otras situaciones bastante más sofisticadas e interesantes como esta que es en Filipinas, donde la membrana, ustedes van a ver, la envolvente de la vivienda en la parte de abajo retiene de las inundaciones, del agua, en fin, más arriba es más entretejida para permitir la ventilación, en fin, se va jugando entonces con aquello que puede entrar y puede salir de la vivienda. Ejemplos como el caso de las afueras de Lima, en que ustedes verán que hay algunos, cada familia, cada grupo tiene otras necesidades y expectativas de abrir y cerrar los poros que hay con el medio. Y así hay algunos que ponen grandes carteles porque quieren vender lo que hay adentro y otros que son muy cerraditos, ¿no? Entonces hay que entender ese juego permanente de qué entra y qué sale y cómo se va dando la membrana habitacional, que es en el fondo el artefacto vivienda. Y frente a eso las respuestas clásicas de los arquitectos parecen un poco duras, así muy duras, casi que estamos construyendo cáscaras más que membranas. Yo creo que ahí ustedes podrían revisar y meter algunos elementos de membrana en el total. En un caso, ¿no es cierto?, es muy poco probable que todas las personas que son de ese conjunto habitacional vayan a tener las mismas necesidades de abrir o cerrar esclusas hacia el exterior. Y entonces esa uniformidad, lo más probable es que la propia vitalidad de lo que sucede en la vivienda vaya rompiendo, ¿no es cierto?, este programa, esta imagen de lo que hay que abrir y cerrar que tenemos los arquitectos y vaya imponiendo la realidad de lo que la gente quiere. Y esa diversidad, pienso yo que es importante que la recojamos de un principio. Inevitable. Tenemos una tendencia terrible a hacer las cosas los tipos. Y resulta que las casas tipo, pero los habitantes no son tipos. Los habitantes son una cantidad enorme por género, por edad, por cultura, por religión, por lo que sea. Ahí yo les podría contar cada uno de estos amigos, yo los he estado visitando y sentados con ellos y les puedo decir que son absolutamente diferentes. Aquellos grupos indios del sur de la India, de lo que puede pasar en Cochabamba o en cualquier parte. Los pobres no son todos iguales. Eso es una construcción que se la hacen, no sé quién la inventó, de que los pobres son iguales. Los que son iguales son los ricos. Eso sí, usan todas las mismas zapatillas, pero los pobres son muy... Un ejemplo, solamente muy cortito. Este es en Kerala, en la India, en que el tsunami enseñó mucho de que había que elevar, por ejemplo, porque entró a las casas con mucha facilidad, que había que elevar las casas y crear unos buenos basamentos a las casas. Las casas en general tienen unas escaleras que empiezan desde esta altura por el aprendizaje de continuas inundaciones y desastres naturales. Bueno, esta señora que me encontré, en que es cierto, en general hay que subir el piso,
Pero esta señora es discapacitada. Resulta que en la mañana la sientan ahí sobre un diario, porque la gente de la casa trabaja, ¿no es cierto? La señora tiene que hacer sus necesidades ahí, le dejan un plato de comida al lado, en la noche llegan y la meten adentro. La señora no puede hacer nada, ¿no es cierto? Una persona discapacitada en un medio, en un razonamiento general de que hay que elevar las casas. Entonces hay que entrarle a ajustar también las cosas generales a las situaciones particulares. Y ahí hay un proyecto que la comunidad lo inició muy sencillo, simplemente poner rampitas en el caso de los discapacitados, de crear un baño en que pudiera ir al baño la señora, porque necesitan un baño un poco más ancho, con algunos para filmarse, etcétera, etcétera. Y eso cambia las cosas. Entonces uno no puede llegar y decir, bueno, sí, si estas son las condiciones generales, no vamos a dejar espacio para las pequeñas ajustes que es necesario introducir en la malla de construcción. Y aquí vemos un tema que me importa. Calidad y cantidad. Cuando yo estuve en el ministerio, tuve 2 veces, que nos dicen la segunda vez que entré después del escándalo de Copeva, me pidieron que vieran si se podía hacer algo y no pude hacer mucho, así que por eso me fui a los 3 meses. Pero en fin, había explotado Copeva, no es que yo estaba en Copeva, me llamaron cuando quedó la escoba. Bueno, entonces la discusión era la siguiente: ¿qué es importante, la cantidad o la calidad? Y entonces, incluso hay muchos críticos que dicen, miren, en los 90 la gente hacía estas porquerías de casa y darle cantidad, y eso lo único que les importaba, que gente tan tonta, ¿no es cierto? O no eran buenos arquitectos, o estaban buscando, ¿no es cierto?, batir récords cuantitativos que resulta que causaron todos estos problemas de la calidad y la cantidad. Lo que hay detrás de esta mentalidad, cuando el ministro de ese tiempo dice, después de Copeva, ahora vamos a hacer viviendas dignas, que es una palabra que a mí me para los pelos, pero que se usa mucho entre los arquitectos, viviendas dignas. Es que uno tiene una concepción de lo que es una vivienda en términos de tamaño, esa que está al medio ahí, ¿no es cierto?, que la tenemos en la cabeza, ¿no es cierto?, de materialidad, que tiene que ser firme, en fin, y esa vivienda cuesta 100. Ya, como yo tengo 500, puedo hacer 5 casas. Esa es la racionalidad. Yo tengo recursos, lo divido por las casas por lo que cuestan las casas, y eso me dice cuántas casas puedo hacer. Pero resulta que eso no funciona así, porque cuando hago eso, hay una cachada de otra gente que se queda en los campamentos, ¿no? Es como que yo dijera, mire, vamos a hacer pactos que cuestan muy elegantes y muy seguros, que van a costar tanto, y las señoras que no alcanzan la plata para que tengan ese tipo de atención en el momento del parto, se tienen que atender en su casa. Entonces ahí sube la mortalidad. Yo creo que la cobertura es fundamental y que la cantidad es parte de la calidad. Cuando uno decide el estándar, tiene que ser también en función de la cantidad de la dimensión del problema. En el fondo, la plata dividido por el problema que tenemos que abordar me sugiere a mí el estándar que yo puedo proponer. A mí me parece que eso es una forma un poco más humana de cumplir con una política social. Me explico en un caso bien simple: el genocidio de Ruanda, que me tocó ver una solución. El genocidio fue uno de los más terribles, no sé ustedes si pueden leerlo en sus casas, ¿no es cierto?, en que la población tutsi fue exterminada por los hutus que estaban en el gobierno, hasta llegar a cifras que llegan hasta 2 millones de muertos que se estiman. Bueno, nosotros ahí podíamos hacer viviendas para las mujeres que después de todas estas masacres fueron violadas, tenían hijos de los enemigos, porque quedaron muchas de ellas embarazadas, estaban en los bosques, las familias, las villas normales no los aceptaban porque tenían hijos de los enemigos, entonces esa gente vagaba por la selva. Y entonces la iglesia quiso hacer viviendas para esas personas. Bueno, eran 30 viudas que además se habían apropiado o habían acogido a los hijos de los que quedaron sin padre, a los huérfanos que estaban por ahí. Bueno, la disyuntiva era que el obispo quería que fueran casas bonitas.
Y como esas casas bonitas daban para 20 viviendas, se hicieron casas bien bonitas, porque en realidad era una pieza para las viudas, una para los niñitos hombres y otra para las chicas, y una bodeguita. No era mucho, pero era bastante. Bueno, entonces hubo gran orgullo en la fiesta de inauguración, pero la gente se empezó a sugerirme a mí que me quería que me reunieran con las viudas que no habían quedado, porque el obispo había querido hacer estas casas de 3 piezas. Entonces me reuní con la señora que no habían sido beneficiadas. La señora estaba desesperada porque en realidad ya estaban en el bosque. Llegamos a la conclusión de que era más justo hacer casas que quizás fueran un poco más chicas, aunque no cumplan con todas las condiciones de una vivienda digna para esa familia, pero sí poder meterlas a todas. ¿Y cómo se resuelve el tema? En que uno de alguna forma le inyecta potencial de crecimiento posterior, ¿no es cierto? Arif Hassan decía, no necesitamos menos tugurios, necesitamos más tugurios, pero tugurios con esperanza. Eso significa que el tugurio no hay que descartarlo por malo, hay que decir, es una solución, porque el tugurio está permitiendo que la gente viva en él. Lo que es malo es fregar a la gente para siempre en las condiciones malas que tienen los tugurios. Entonces, trabajar con el tiempo, trabajar con el futuro. No sé si me voy a pasar aquí un poquito algunas cosas que quería mostrarles, porque quiero ir a otro tema que es bien... Ya, este me interesa. Miren, otro tema, y el último. Se supone que la gente, el individuo resuelve sus temas domésticos en la pieza, podríamos decir la familia en la casa, después el vecindario en el barrio, podríamos hacer una categorización. Pero eso nunca se da tanto así. Hay muchos temas en la precariedad que el individuo resuelve, domésticos, que el individuo resuelve en la ciudad, por ejemplo. Y eso lo quiero mostrar porque me parece que es interesante. O temas de familia que porque no caben en la casa se resuelven en el espacio público. Entonces hay un traslado y hay un traslado en la ciudad gracias a la urbanización de funciones que pueden ser domésticas a lo público y de funciones públicas que pueden trasladarse a los domésticos. Quiero mostrarles el caso de Isla de Dios en Recife, por ejemplo, en que se hace una conexión. Era una isla totalmente aislada. Por el hecho de hacer un puente, inmediatamente se resuelven una serie de problemas de espacio público y ya no es tan trágico que la gente en las casas no tenga donde puedan los niños jugar, ¿no? El caso de Kibera, con eso quiero terminar. Kibera es el tugurio más grande de África, es enorme, está en Nairobi. Y si ustedes ven en los techitos, eso van a ver esas como piedras, pero no son piedras, son otra cosa, porque allá la gente no tiene saneamiento y entonces existen lo que se llaman las letrinas voladoras. Es que uno hace sus necesidades en un papelito de plástico, después hace así y lo tira arriba del techo. Y el techo, como es de zinc, que hace mucho calor, prácticamente no hay olor, porque los mojones se secan, porque si no, bueno, esto no está grabado, si no lo sé. Pero es bien complicado el tema, ¿cierto? Entonces, no hay ninguna posibilidad de resolver, y eso se da, mire, la cantidad de gente que en nuestro mundo actual todavía hace sus necesidades al aire libre es increíble. En Bolivia la tasa es altísima. Las señoras me decían, mire, tenemos que esperar hasta la noche y entonces ir al cerro con gran peligro de las chicas, por ejemplo, que las pueda agarrar por ahí, la vergüenza, la cantidad de gente que tiene problemas de enfermedades por esa situación. Es una cosa trágica, realmente complicada. Entonces hay que encontrar una solución y no se puede, como está en nuestra cultura occidental, pensar en un baño por persona. Entonces la gente inventa baños comunitarios y una cosa tan doméstica como es el defecar en tu casa, aquí está en el barrio. Es un equipamiento general. Y no crean que está al ladito de la casa. Ustedes tienen que ir en la noche, ¿no es cierto?, a ciertas horas al baño, y ese es un edificio donde
la gente va 3, 4 cuadras más allá a hacer sus necesidades. Bien, perdonen que termine con este tema, pero me parece un tema muy gráfico para mostrar. A raíz de eso, bueno, aquí tenemos en Quibera, por ejemplo, se hizo este edificio, pero como estaba tan bonito el edificio, dijeron, ¿por qué no ponemos por arriba una sala de juegos y más arriba una sala de fiesta para cuando hay matrimonios, que la gente en ese Quibera tan chiquitita, las casas, no tienen donde casarse o hacer una fiesta de 15? Entonces es un edificio absolutamente público, de barrio, de equipamiento de barrio, basado en una necesidad absolutamente doméstica que fue trasladada al espacio público. Entonces me parece muy interesante esa tendencia. Incluso este proyecto de ahí atrás es de Raúl Merotra, quien es bastante conocido, ¿no es cierto? Y que él planteó una vez, dijo, mire, yo quise hacer ese edificio, pero lo hice entendiendo el resto de lo que la gente quería en la India, y hicimos entonces una serie de equipamientos junto con estos baños públicos en un solo edificio. Y lo que él sugiere es flexibilizar los niveles, o sea, transitar la ciudad más fácilmente, reemplazar los muros por umbrales, conectar, flexibilizar. ¿No es cierto? Que no sean decisiones cerradas y espacios cerrados, sino que la ciudad empiece a usarse como la gran casa. Porque no hay una buena ciudad sin buenas casas y tampoco hay buenas casas sin buenas ciudades. Y para terminar, pues esta foto que me parece increíble. Fíjense que eso es una fiesta de volantines en la India. Y el espacio público, la gran plaza, son las casas, son el techo de las casas. No hay que tener ni siquiera 1 metro cuadrado de espacio, de parque, para hacer esta fiesta. Se hace desde las casas, pero el espíritu es urbano, ¿no? Entonces, me parece que eso es una buena forma de ir como flexibilizando en la ciudad moderna, ¿no es cierto?, las posibilidades de dar calidad de vida. No tener un programa demasiado cerrado en lo doméstico ni en lo urbano, sino que ir conectando y trasladando las funciones con mucho más libertad. Eso es lo que les tenía. Espero que me sigan. Tocar ese problema, o sea, cómo o para hacer o está vinculado estrechamente con poder pensar soluciones habitacionales, si es que podemos llamar así, que estén inspiradas en las experiencias condensadas y reales de las personas de carne y hueso que las habitan. También tenemos que hacer lo mismo con las categorías que usamos para pensar. También, por otro lado, esta idea de la casa como proceso, es bien difícil entender por qué seguimos hablando como de la casa definitiva, que es un concepto omnipresente en la política de vivienda y que es realmente complicado de sostener, ¿no? O sea, después de la exposición de Joan, ¿qué significa hablar de la casa definitiva? ¿Existe acaso la casa definitiva? ¿Es posible? Es como una especie de utopía así, terrorífica, bueno, pero que se ha traducido en la política, ¿no es cierto? Esta idea de que las personas pueden acceder de una vez y para siempre a la vivienda. Bueno, ahora se está flexibilizando un poco, pero en el fondo está ahí muy presente. Después también, por ejemplo, ¿qué significa la casa propia? ¿No es cierto? ¿Cómo se ha entendido la casa propia? Es lo mismo pensarla desde una lógica anglosajona, con el modelo nuclear detrás, y qué significa la casa independiente, por ejemplo, cuando las personas hablan de casa, tengo mi casa independiente, ¿qué quiere decir eso?, etcétera. O sea, cómo cuestionamos, y para eso tenemos que mirar las prácticas, pero también escuchar los conceptos que las propias personas elaboran, ¿no es cierto? O sea, cómo ellos nombran los lugares en los que ellos habitan, cómo se nombran a sí mismos, cómo nombran sus relaciones, sus grupos significativos, y cómo esa manera de nombrarse, nombrar su mundo, está a la mano con el
proceso en que van construyendo ese mundo, que vamos construyendo, porque todos hacemos esto. Y como decía Joan, es algo que ocurre en el tiempo, ¿cierto? O sea, que es dinámico. Y por último, la idea de porosidad, ¿no es cierto? O sea, cómo entendemos la casa como esta piel, ¿no es cierto? Esto que a la vez nos separa y nos conecta con el medio ambiente, con el entorno, y que está lleno de circulaciones, de salidas, entradas, cierres, aperturas. Lo que yo voy a presentar tiene que ver también con eso, pero un poco diferente en el sentido de que me interesan las circulaciones dentro y fuera de la casa, las circulaciones de personas, de cosas, de objetos, de favores, de servicios, de cuidados, de comida, etc. Pero en una relación entre casas. O sea, la diferencia es como cambiar el foco de observación y ya no solo pensar la casa, sino que la relación entre casas, ¿ya? Y por lo tanto la idea de configuraciones, ¿ya? Que aquí puse configuraciones familiares, pero podemos hablar también de, o sea, ocupado el concepto que fue creado justamente en Brasil, en la favela, que es el concepto de configuraciones de casas, que quiere decir que hay casas que en realidad las casas son interdependientes y por lo tanto la casa como unidad se constituye en relación con otras casas de las cuales depende y en las cuales está conectada en un verdadero sistema sin el cual esa casa como unidad no podría existir, ¿no? Y lo mismo con la familia, o sea, está la familia, pero en realidad las familias que habitan estas casas están interconectadas con otras familias que constituyen un ambiente familiar residencial complejo y que es igualmente relevante, existente, eficaz que la casa. Lo que pasa es que a veces tenemos más dificultades para verlo, porque por ejemplo en la favela las configuraciones de casa son imposibles de ver así como a buenas a primeras, ¿no? Están repartidas en todo el morro, y sin embargo para las personas son clarísimas cuáles son esas configuraciones, cuál es esa red de casas en las cuales pueden entrar y salir sin pedir permiso, dónde puede ir a comer, dónde puede ir a dormir, etc. O sea, cuáles son sus casas en el fondo. No tenemos, pensemos nosotros con la casa de nuestros abuelos, nuestros hijos, cuáles son las casas de nuestros hijos. No tienen solo una casa, probablemente tienen varias casas en las cuales se sienten como en casa. Entonces esa lógica de configuraciones es la que pienso que puede como aportar algo a lo mejor a la presentación que hizo Joan como giro digamos de punto de vista. Entonces todo el planteamiento que yo he ido desarrollando parte con estudiar lo que acá en Chile llamamos allegamiento, ¿ya? Y como buena socióloga partí mirando las definiciones, ¿no es cierto? Y me encuentro con la definición que aporta la CACEN, que es una definición que está súper extendida, digamos, se usa, es como bien, digamos, monopólica, y esta que está acá es una estrategia que utilizan los hogares para solucionar la falta de vivienda, compartiendo una vivienda con otro hogar o núcleo, ¿ya? Esta definición de allegamiento, que yo diría que con el tiempo, con el trabajo empírico, me fui dando cuenta que más que incorrecta es una definición como insuficiente, ¿ya? Porque tiene una serie de supuestos que están detrás, que ahí marqué, ¿ya? El concepto de estrategia, el concepto de hogar, que me marqué, el concepto de déficit, ¿no? Como la motivación que está detrás. Y el hecho de que entonces esto tiene que ver con dividir, con compartir una casa, la casa como la unidad de análisis, ¿no es cierto? Y esta especie como de implícito muy fuerte de que el allegamiento es algo secundario, algo como una estrategia en el sentido que los grupos como que preexisten, están preconstituidos, y que luego entonces frente a condiciones desfavorables que los coercionan, deciden sacrificar la autonomía para entonces lograr maximizar sea el espacio residencial o otro tipo de recursos también, de todo tipo.
Entonces, esta definición, podríamos decir clásica de allegamiento, está inserta dentro de una perspectiva, la perspectiva del household o del hogar, que es realmente la perspectiva teórica y metodológica quizá más dominante, más realmente más digamos importante, ¿ya? Influyente en el estudio de la vida doméstica en ciencias sociales, y que lo que hace en el fondo es que construye el concepto de household como el grupo doméstico corresidente y instala esa unidad, esa categoría como la unidad de análisis, digamos así, por excelencia o incluso exclusiva del estudio de la vida doméstica. Entonces la vida doméstica la entendemos como un conjunto de hogares, ¿ya? Y hogar, bueno, hay una definición más o menos consensuada que tiene que ver con que un observador externo, ¿no es cierto?, identifica a las personas que duermen juntas, ¿ya? Y cocinan y comen juntas. Es como la definición más estándar. Hay diferencias, la definición francesa, por ejemplo, es distinta, pero más o menos comparten lo esencial. Y entonces esa unidad es como lo que podemos observar y se asume que esa unidad es la unidad de producción de la vida doméstica, ¿ya? Y la lógica de la familia ampliada, que por eso aquí, bueno, a mí me dijeron que tenía que venir a hablar de la familia ampliada, pero yo aproveché esa invitación como una posibilidad de hacer una crítica al concepto de familia ampliada, porque a mí me parece que es insuficiente, ¿ya? El concepto de familia ampliada, en el fondo, es parte de la perspectiva del household, ¿ya? En el sentido de que es un tipo de hogar, es un tipo de hogar en el cual las personas que comparten estas características, ¿ya? O que el observador externo atribuye que comparten estas condiciones de dormir y comer juntos, esas personas, digamos, exceden el grupo nuclear, ¿ya? O sea, básicamente la relación conyugal y filial. Y cuando eso ocurre, entonces hablamos de familia ampliada como este grupo doméstico que sobrepasa la unidad nuclear. ¿Sí? ¿Así? ¿Está bien? ¿Cuál es el problema principal? Hay muchas cosas que uno podría discutir sobre este concepto de familia ampliada, pero para mí quizás uno de los más importantes es esta idea como de una dicotomía, de una oposición, de una mutua exclusión entre la familia nuclear y la familia ampliada, ¿ya? O sea, pensamos la familia ampliada en contraste con la familia nuclear y siempre poniendo el lado del valor en la familia nuclear. O sea, la deseabilidad, ¿ya?, está puesta en la familia nuclear como el modelo, en el fondo, hacia el cual se debe tender, y el supuesto de que las propias familias quieren tender hacia eso, ¿ya? Bueno, aparte de que eso es de un nivel muy etnocéntrico, o sea, ni pensemos en qué pasaría si aplicamos eso a la observación de todas las realidades mencionadas por Joan, porque yo estoy solo pensando en lo que uno puede observar acá, digamos. Entonces, aparece esta idea de que en el fondo lo bueno, lo deseable, lo que se busca es potenciar o que las familias puedan realizar la autonomía nuclear, ¿ya? Y en cambio la dependencia intergeneracional es vista como un obstáculo a la movilidad, ¿no es cierto?, y al desarrollo pleno de la vida familiar e individual de las personas. Esto está súper fuerte, presente, digamos, en toda la literatura sobre el allegamiento, y en cierta medida, aunque quizá no de forma tan clara, pero sí está presente a mi forma de ver en la idea de estrategia de sobrevivencia, en el sentido de que se entiende que la familia estaría como renunciando a lo que realmente es deseable, que sería la nuclearización, por la falta de recursos, y entonces estando dispuesto a sacrificar eso, esa nuclearización, esa autonomía, para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Y en cambio el hecho de compartir la casa con otros miembros del grupo de parentesco
es algo como no ideal, parece obligado, podríamos decir, ¿ya? Y esa oposición entre familia empleada y familia nuclear a nivel de la vivienda, de la corresidencia, a mí me parece que no permite comprender suficientemente los procesos de formación familiar, ¿ya? Pensando en el caso del allegamiento, pero incluso en general, ¿ya? De la formación familiar en todos los estratos socioeconómicos, y también dificulta entender cómo se habita, o sea, cómo es posible la vida cotidiana, ¿ya? Acá tengo un par de ejemplos, estos son un poco antiguos, todo esto está tomado de mi trabajo de tesis, que fueron muchos años de terreno. Esto es un caso en Peñalolén, que lo estudié en 2007, está Patricia y sus hijas, no se le alcanza a ver bien, pero en el fondo Patricia, en el grupo B, marcada con rojo, ella estaba casada, tenía a su marido, con él tuvo 3 hijos, ¿ya? De los cuales actualmente 2 de las hijas viven en la casa de Patricia, en la casa conyugal, es decir, y también vive su ex marido. Ya él se quedó, podríamos decir, una vez que ella se separó del marido, su marido se quedó en esa casa viviendo, que es la casa de Patricia, ella es la propietaria, y también se quedaron viviendo 2 de sus hijas con sus respectivos esposos e hijos. Y Patricia formó una nueva familia, se emparejó y tuvo 2 hijos, pero ella se fue a vivir al sitio al lado, ¿ya? O sea, se instaló arrendando a la casa de atrás de un sitio de un vecino, y cuando yo fui a estudiarla, ella pasaba prácticamente todo el día en la casa de sus hijas, a donde también circulaban sus niños, que eran muy amigos de los nietos de Patricia, ¿no? Y como dice la cita, ella viene a tomar desayuno, a almorzar prácticamente todos los días, y además sigue ejerciendo buena parte de su rol como dueña de casa en la casa de su hija. Ella es la que resuelve los problemas, todo recae sobre ella. Sigue siendo dueña de casa, por así decirlo, ¿ya? Y sin embargo, desde el punto de vista de una mirada del household, podríamos decir, ¿cómo no podríamos como observar estas lógicas que yo llamo de casi corresidencia, ¿ya? Porque corresponden a hogares distintos y a viviendas y sitios diferentes. Después acá otro caso de Cristina con su madre. Cristina vivió muchos años allegada con su madre, también en Peñalolén, donde tuvo su primer hijo, y luego con su marido lograron tener un poco más de recursos y se independizaron también arrendando una casa, subarrendando, podríamos decir, una casa en algunas calles más lejos. Acá yo hice un dibujo muy aproximado. Pero cuando ella se fue, se independizó, se autonomizó, se nuclearizó, podríamos decir, su hijo mayor, que ya se había criado en la casa con su abuela, a la que le decía mamá, no quiso irse con ella, porque su abuela era su mamá. Él tenía 2 mamás, pero una mamá es más mamá, y la abuela es más mamá y la madre es un poco menos. Entonces, él se quedó con la abuela, pero los fines de semana se va a la casa de su otra mamá. Y por lo tanto, él vive en dos casas. Él circula entre esas 2 casas, y entre esas 2 casas hay una relación. Además, bueno, la madre, digamos, Cristina, va permanentemente durante la semana, va a dejar al niño a buscarlo, en fin, o sea, hay una relación también muy cotidiana de interdependencia entre ambas casas. Ya, pero acá vemos realmente una circulación de un niño que habita en realidad en esas 2 casas. Prácticas, por último, que conectan casas, ¿ya? De forma sustantiva, de forma, digamos así, que la conectan en un sentido que es vital para la existencia de estas personas, y para la existencia, pero también para la producción de estas personas como personas, es decir, la ontogénesis. Estas personas se hacen personas en este dwelling environment. Esa es su casa, esta configuración, este grupo de casas vinculadas que va cambiando en el tiempo, que se juntan, que se separan, que aparece otra casa, que se dividen, etc. Es el ámbito en el cual estas personas, por ejemplo estos niños, pensemos en los niños que aparecen acá, se van constituyendo como personas.
y en la cual también los núcleos y los nuevos hogares van surgiendo al interior de estas configuraciones. No es que tenemos unos núcleos súper bien formados hacia priori y que luego entonces se juntan, ¿no? Tenemos como que van surgiendo de adentro. Entonces los procesos de diferenciación de los núcleos son procesos dinámicos, procesos de ir construyendo estas porosidades, de ir cerrando puertas, por ejemplo, ¿no es cierto? Cierro una ventana y entonces me hago mi salida independiente de la calle, y ahí mi casa, que era una mediagua o una pieza, ahora es casa independiente, pero todo ese proceso es un proceso desde adentro, ¿no? Y que por lo tanto no es difícil de entender la formación de esa familia, de ese hogar, como lo llamemos, y de esa casa, sin entenderlo dentro de esta lógica de interdependencias que es su condición de posibilidad. Entonces, todas estas prácticas, multiresidencia como este niño, ¿cierto? Las casi corresidencias, esta cosa de que en el fondo ya podemos no dormir juntos porque en la noche cada uno se va para su casa, pero resulta que comemos juntos, cocinamos juntos, vamos a la feria juntos, lavamos la ropa, en fin, o sea, ¿dónde hacemos ese corte? ¿No es cierto? No son hogares, es un mismo hogar, no es un mismo hogar. Después esta idea de formas suaves de cohabitación, ya no es algo brusco, no es algo de una vez y para siempre. Yo he observado mucho, y esto en todas las clases sociales, la reversibilidad de la cohabitación. En nuestro país, y me atrevería a decir en América Latina en general, a diferencia del contexto anglosajón y europeo continental del norte, digamos, la decohabitación de los hijos cuando se van de la casa, podemos decir, no es algo radical, no es un quiebre con un antes y un después, es algo que siempre se puede revertir, ¿ya? Entonces pasa cualquier cosa, y aunque yo tenga 4 hijos, no sé qué, si es que pasa lo que sea, lo primero que voy a hacer es volverme a la casa de mis papás por un rato, y ese rato se puede extender, y eso siempre es así. Esa reversibilidad es algo, y uno lo ve cuando estudia el allegamiento, esta familia que se va por un rato, vuelve, hay todo un juego así. Entonces esta idea de una neolocalidad, la neolocalidad es algo muy distinto en este contexto. Y por lo tanto lo que más aparece en esto, ¿no es cierto?, a diferencia de esta idea como tan dicotómica entre familia nuclear y familia extendida, es que en realidad parece haber como una valoración simultánea de la autonomía, una cierta autonomía nuclear, que como veíamos con Joan también siempre es muy variable, las personas todas producen sus propios horizontes de valoración, ¿no es cierto? Pero hay como juegos entre un ciertos grados de autonomía, que cada uno estima cuáles son los mínimos, digamos, y también una valoración de la dependencia intergeneracional y de la mantención de esas solidaridades intergeneracionales cuando se forma la propia familia, ¿ya? No hay un quiebre, o digamos, ese quiebre se vive muy en general, cuando existe ese quiebre, se vive de forma muy negativa, ¿ya? Entonces, uno ve en todas estas lógicas del allegamiento como una valoración simultánea de estas dos cosas, y no como algo opuesto, ¿ya? Y por lo tanto, la búsqueda de arreglos residenciales, de morfologías, de formas de movilidad, de formas de construcción y también de rutinas domésticas que permiten equilibrar ambas valoraciones, ¿no es cierto? O sea, que permitan armar la casa con el marido y acceder a la casa propia en el terreno que me conseguí, o qué sé yo, o con el subsidio, pero también sin que eso me implique tener que romper con la solidaridad intergeneracional o las relaciones que no son solo solidaridad, son constitutivas, ¿no es cierto? O sea, que no impliquen tener que quitarle el nieto a mi madre, por ejemplo, ya que es una típica cosa que sale mucho en las conversaciones. Mi hija se fue y me quitó a mi hijo, que en realidad es el nieto. Entonces, y todo este tema de cómo en el fondo, por ejemplo, nosotros, bueno, esto es lo que hemos estudiado harto, de cómo muchas veces el rechazo, la falta de interés en la oferta de la política de vivienda, y en cambio preferir, por ejemplo, conseguirse una mediagua e instalarla atrás antes que acceder a un subsidio, es por eso, porque en el fondo lo que nos ofrece en general la política habitacional tiene que ver con esta lógica dicotómica, ¿no es cierto? O sea, para acceder a la casa propia, entonces la casa propia se identifica con la nuclearización,
y eso implica tener que romper, o sea, elijo una o la otra, ¿ya? Y las dos en forma extrema, ¿ya? O sea, o estoy ultra apretado o estoy solo, ¿no es cierto? Entonces, pareciera ser que en cambio, desde el punto de vista de las personas, se busca compromiso, se busca equilibrio, combinaciones, momentos también, ¿no? Hay momentos en que ciertas familias quieren maximizar su autonomía y en otros quieren volver y estar cerca de los padres. Eso también es algo dinámico. Entonces, desde el punto de vista de la investigación y las políticas públicas, se trata de que esta mirada, esta perspectiva, nos hace como ciegos a observar todo este tipo de configuraciones residenciales y domésticas que sobrepasan este límite de la casa, del hogar, y que no pueden ser clasificadas ni en un lado como familia nuclear ni en el otro como familia extendida, sino en este juego permanente, ¿ya? Y también algo importante es que, producto de este enfoque, se ha identificado la familia extendida o ampliada con pobreza, ¿no es cierto? Es decir, por lo menos en nuestro contexto, en nuestra región, en nuestro país. O sea, el tema de vivir todos juntos, ¿no es cierto? De la cosa aclanada, etc., es como un asunto de los pobres. El allegamiento es un asunto de los pobres. Resulta que cuando nosotros nos ponemos a mirar lo que pasa fuera del contexto de pobreza, desde una perspectiva que es la que yo propongo de las configuraciones familiares, uno se da cuenta que el allegamiento no es un asunto de los pobres. Lo que pasa es que la forma en que se logra esa proximidad cotidiana es muy distinta y no es visible, por así decir, para los instrumentos de medida como la CACEM. ¿Por qué? Porque el allegamiento no se produce dentro del sitio o dentro de la vivienda, sino que entre casas distintas que están situadas a una cierta distancia o comparten o no ciertos espacios. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, 5 minutos. Bien. Entonces, el concepto de configuración familiares es una propuesta, digamos, posible. Hay otras configuraciones de casa. Este concepto está relacionado con muchos otros, configuraciones residenciales, sistemas residenciales, etc., que lo que buscan entonces es como, sobre todo, ofrecer una alternativa al concepto de hogar, de household, en el sentido de que permite como abrir a priori, digamos, una configuración familiar. No está predefinida, sino que hay que definirla, ¿no es cierto? Cada vez en función del contexto, del campo en el que se está inserto, pero así en términos generales designa un conjunto de lugares de habitación que tampoco podemos decir que sean casas, porque por ejemplo veíamos en un caso la casa de alguien era una esquinita en la calle, ¿ya? Lugares de habitación que son considerados como lo que sería una casa desde nuestra perspectiva, ¿ya? Puede ser piezas, etc. Es decir, que son distinguibles entre sí, que uno puede decir le pertenece a tal, ¿ya? Pero que son interdependientes porque se afectan, se condicionan recíprocamente y cuya espacialización permite actualizar relaciones cotidianas copresenciales entre miembros de núcleos familiares emparentados. Ahora, ¿qué significa estar emparentado? También es una pregunta abierta, porque lo que para nosotros significa estar emparentado, en otros contextos puede no serlo o al revés, ¿cierto? O sea, la idea del parentesco práctico, que lo que define el parentesco también es algo abierto. Pero la idea entonces es cómo es posible entender que existen estas constelaciones, estas clusters de casas que dependen unas de otras, ¿ya? Y que entre ellas, en estas circulaciones, se va produciendo el parentesco, la familiaridad, las formas de vecinalidad radical, fuerte, ¿ya? Y que entonces esas configuraciones, ¿ya? Son emergentes, son cambiantes, permiten como cambiar y pensar una unidad de análisis distinta que nos hace poder observar ciertas realidades. Acá, por ejemplo, puse este caso, que es un caso de una familia de clase alta, en Vitacura, la puse porque es como un caso extremo en el sentido que la espacialización de esta configuración
implica una distancia importante entre las casas, entre más o menos 1 kilómetro hasta 3 kilómetros entre la casa de los padres, que es la casa en rojo, y la casa de los hijos casados, que son las casas en azul. Y las condiciones de movilidad de esta familia les permiten que esa distancia pueda ser recorrida varias veces al día por las hijas principalmente y los nietos, que van y que hacen toda la vida en la casa de los padres, desde, bueno, crear un jardín infantil en la casa de los abuelos, qué sé yo, toman la once, comen, o sea, realmente la vida completa se hace ahí y se hacen estas circulaciones, ¿ya? Esto es un ejemplo un poco extremo para mostrar cómo finalmente qué es o no es la proximidad. Es algo que se define por este principio de poder actualizar la copresencia cotidiana, ¿ya? Y por eso hablamos de casi corresidencia. Entonces, estas son formas que finalmente suponen viviendas distintas, que tú puedes en ciertos momentos acentuar la independencia entre ellas, pero que están unas en relación a las otras. Entonces el modelo que permite hacer visible esto, por lo menos en el contexto chileno que yo he estudiado, donde estudié más o menos unos 45 casos, es decir, 45 configuraciones de casas en zonas muy distintas y sectores socioeconómicos muy distintos de la ciudad, permite ver cómo hay una lógica que se puede observar desde el caso de allegamiento más precario en La Pintana hasta en la casa de los burros, digamos, donde existe en algún grado esta tensión, esta búsqueda, ¿no es cierto?, por cómo lograr este principio de la independencia en la dependencia, cómo conjugar estos dos principios. Y aparece todo el tiempo esta imagen de juntos pero no revueltos, separados pero no desparramados, como el ideal un poco. Eso es lo que queremos llegar, lograr esto, juntos pero no revueltos, separados, no tanta distancia, ¿no? Separados pero no desparramados, pero tampoco tanta proximidad, cosa que parezcamos huevos revueltos, ¿no es cierto? Y en eso entonces aparece este deseo de combinar autonomía nuclear y fidelidad intergeneracional en distintos grados, bajo formas muy distintas, y frente a eso, cada uno ocupa los recursos que tiene a mano. Entonces, si lo que yo tengo es el sitio, bueno, me las arreglo para crear esto dentro del sitio, que es por ejemplo este caso, ¿no es cierto?, donde las familias de varios de los hijos y de una de las nietas, que es considerada como hija, van construyendo lo que ellos llaman las casas independientes, ¿ya? Cómo llegan a crear una casa independiente a partir de una pieza, etc. Y eso lo van logrando dentro del sitio, y finalmente en el sitio tú tienes efectivamente varias casas interconectadas, pero que logran bajo distintos mecanismos, ¿no es cierto?, asegurar ciertos grados, obviamente con muchas menores posibilidades que en el caso de las familias ricas, ¿no es cierto?, como por ejemplo, un caso de condominio familiar, son cuatro ejemplos de la obediencia de Las Condes, donde básicamente las familias dividen un terreno, ¿no es cierto?, y la casa la dividen entre todos los hijos, y cada hijo se construye su casa y viven en torno a la casa de los padres, ¿ya? Pero en esos casos, por ejemplo, no hay separación, en los dos casos de arriba no hay división entre las casas, por fuera son como domicilios separados, entonces la CACEN, por ejemplo, va a considerar cada una de estas casas o el censo como casa independiente, ¿ya? Pero en realidad están todas juntas, es un gran allegamiento en un espacio gigantesco, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que, si bien este deseo por lograr este juntos pero no revueltos es transversal, las oportunidades para poder hacerlo son muy distintas entre los grupos socioeconómicos de la ciudad. Entonces, finalmente, para que pueda configurarse, para que puedan surgir estos núcleos y llegar a la vivienda, a esto que llama la casa independiente, y luego irse a su propia casa, etc., todo ese proceso en realidad es posible solamente, o en muchos casos, gracias a la mantención de los vínculos de dependencia, que son a veces muy conflictivos y llenos de bemoles, digamos. No se trata de nada acá armonioso, pero sí dependen de las relaciones intergeneracionales que sostienen eso.
Entonces, entender eso, poder observar estos procesos, poder superar estas dicotomías, que también son dicotomías como normativas, podríamos decir, que imponen un modelo normativo, que imponen una moralidad, y también poder quizá también abrirse en el sentido de que cosas que a lo mejor, como solo estudiamos la pobreza, atribuimos a la pobreza. A lo mejor si observamos y estudiamos más comparativamente los sectores pobres respecto de los no pobres, a lo mejor vamos descubriendo que algunas de esas cosas no son propias de la pobreza, sino que lo propio de la pobreza es la manera en que esos problemas o esas aspiraciones se resuelven, ¿ya? No sé, es algo abierto, pero en el fondo creo que ese ejercicio, contar con herramientas, por ejemplo como el de configuraciones familiares, que permite observar esto que llamamos familia extendida, fuera del marco de la vivienda y observarlo en su, cómo se despliega en el espacio, permite, por ejemplo, observar comunalidades, cosas que están presentes en sectores socioeconómicos distintos. Como cierre, solo no sé si ustedes escucharon, pero me alegró quizá escuchar ayer la publicidad nueva publicidad del subsidio de arriendo, no sé si la han escuchado en la radio, ¿no? Que habla de la pareja joven que se está independizando, están hablando con el dueño del negocio de la esquina y le dice, bueno, que les vaya muy bien, los felicito, ojalá que encuentren un buen almacenero a donde se van, que y él le dice, no, sí, nos independizamos, pero nos quedamos acá mismo, nos quedamos en el bar. Ese es como un poco y yo lo comparo con el primer comercial que salió de este subsidio, que se llama Chao Suegra, ¿no es cierto?, donde aparecía exactamente la mirada contraria, ¿no es cierto?, es decir, esto está bien, la suegra hay que tenerla a distancia, pero tampoco tan lejos, ¿no es cierto? Pero yo decía, bueno, ¿a dónde se fueron esta pareja que se despide la suegra y a dónde se instala? Probablemente 2 cuadras más allá o qué sé yo. Entonces me da la impresión de que en esa diferencia entre esas dos publicidades, con hartos años de diferencia entre medio, tengo la esperanza de que hay algo de aprendizaje ahí, de parte de las políticas públicas. Cuando ella hablaba como de estas nuevas configuraciones de familia, me parecía que era algo como súper personalizado. Claro, son casos súper diferentes, que uno puede ver como bien diferenciado. Y quería preguntar cómo, o sea, porque por ejemplo había un espacio que era como el colectivo. Y en eso cuando nosotros hablamos como en la arquitectura del espacio público, creo que es súper importante igual preguntar cómo la política pública como ataca este tema del espacio público, del espacio colectivo, ya sea dentro de la casa o en la calle, y cómo eso, cómo uno puede hablar como con las familias, porque son cosas que son súper diversas, son situaciones que son súper diferentes, entonces cómo la política pública puede como atacar eso, esa como diversidad de casos, cuáles son las como recomendaciones, cuál es tu opinión sobre eso. Bueno, yo creo que recomendación te puede dar mucho mejor Joan, que conoce millones de casos, yo no conozco nada, pero sí creo que, a ver, siempre es único, cada caso como que se lo presenta siempre a sí mismo en primer lugar, pero hay cosas comunes, o sea, en lo que yo he podido mirar, y de hecho yo traté de focalizar mi mirada en aquellas cosas que puedan ser comunes, y una de las cosas que yo observé, que las personas lo hablan, hablan del clan, ¿no? El clan, y ocupan mucho esa palabra, y ahí están hablando de esta lógica trigeneracional, al menos, digamos, es decir, la familia como que se completa, digamos, cuando tiene 3 generaciones, y como que cuando pasa a la siguiente generación aparece la nueva familia trigeneracional, pero como que la familia de 2 generaciones como medio incompleta, como que no es sólida, como que la solidez está dada por esta estructura trigeneracional, y eso aguanta muchas mujeres sin hombre, o mujeres con hombre, pobres hombres que se tienen que meter en esa familia, pero te quiero decir, o sea, hay ahí algo como que, de hecho la Lisa Longitz dice, la gran familia, llama eso la gran familia trigeneracional.
Entonces te diría que hay ciertas cosas que uno puede identificar como cosas comunes. Obviamente que eso es una mirada súper puntual, y si uno quisiera realmente hacer una especie como de, no sé, de estudio más complejo, habría que incorporar otras sensibilidades y otros estilos también, incluyendo una lógica más nuclear, etc. Entonces, creo que hay que lograr como generar formas, o sea, tampoco pensar, yo creo que no es que uno tiene que pensar soluciones puntillistas, o sea, como que, no, al revés, en la medida en que tú piensas integralmente en esta lógica como de la secuencia, o sea, lo que hay que pensar es soluciones como más bien abiertas, o sea, que ofrecen un cierto marco, pero que luego tú aceptas que van a ser transformadas. Entonces, yo creo que hay una diferencia, o sea, no hay que tenerle miedo. Yo siento que la política nuestra está tan acostumbrada a actuar en serie que tiene terror como a la particularidad, pero porque piensa que va a tener que construir como, no sé, millones de cosas distintas, y la verdad es que no es eso, es otra cosa, es esta idea de la apertura, de las cosas modulables, ¿te fijas? Que abren posibilidades. Y en ese sentido yo pienso que una política hacia donde, por ejemplo, en esta idea de los pequeños condominios y todo eso, más que pensar un programa o una gran solución que sustituya al actual subsidio de vivienda como el terreno nuevo, etc., es como ir pensando como, a mí lo que yo pienso es como ramas, como abanicos de soluciones disponibles a la mano, y que las personas vayan, ya saben, en este momento me sirve el subsidio de arriendo, y es un subsidio que funciona y lo uso, fija. O lo que me está, o sea, una cosa que me va a servir por 5 años, es un subsidio que me sirve por 5 años, pero después veré qué hago, ¿te fijas? Pero esa cosa hay que, yo siento que la vivienda definitiva es una idea que hay como que sepultar, o sea, realmente es como una, porque en realidad es una tumba para las personas, es una tumba, y hay que morirse con eso, o arrancarse, digamos. Pero, ¿te fijas? Entonces, es que esta idea de abanicos de soluciones que se puedan ir intercambiando. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay como que quizá perderle un poco el susto y aprovechar la tecnología también, porque hoy en día la tecnología, tanto de diseño como de información, de diseño, de construcción, te permite una variabilidad mucho mayor. Entonces, estoy hablando puras cosas que no sé. Bueno, siempre la Consuelo habla de arquitectura cuando habla de la sociología. Y bueno, le agradecemos a Iván y a Consuelo habernos acompañado hoy día, habernos provocado. Yo diría que son charlas de arranque, de provocación, de inicio. Nosotros estamos en el taller también arrancando, intentando comprender, pero yo diría como la conversación con ustedes nos ha provocado y nos ha colocado nuevas preguntas, nos ha hecho más fácil la pega, claramente. Pero parece que las cosas claves tienen que ver con la flexibilidad, ¿cierto? La palabra clave es la que se repite con mayor y la de comprender para quién lo está proyectando, que es justamente lo que quisimos tener hoy día acá.